Unidad 094, UPN, presenta la política educativa en el sexenio de 1964-1970, la situación de la educación en México a finales de los años 60, por Gustavo Díaz Ordaz, la política educativa del presidente Adolfo López Mateos y la subsistema de la educación en la tecnología, impartido por el equipo 2, incorporado por Salma, Ivonne, Katia, Frida y Mariana. En el caso del país se hace énfasis en la importancia del desarrollo económico, político y social. En la tercera, de 1958 a 1970, se contextualiza el desenvolvimiento del modelo del desarrollo estabilizador que define la época. El sistema político mexicano se caracterizó durante ese periodo por lo que se ha denominado hiperpresidencialismo, que consistió en la capacidad del poder ejecutivo de atravesar a los otros poderes y a los otros niveles de gobierno, ejerciendo un poder que excede sus facultades institucionales legales y que cancela los mecanismos institucionales legales creados para compartir y contrabalancear el poder. La estructura cerrada de poder que atestiguamos imponía severos obstáculos a la organización y al desarrollo de los movimientos sociales y suscitó cuatro efectos principales. El primero es que al imponer muy altos costos a la participación política, tendió a desalentarla. Esto era resultado de que la ausencia de canales institucionales adecuados y suficientes para exigir la solución a sus problemas obliga a los ciudadanos que buscan hacer oír su voz y proteger sus intereses, a traspasar las fronteras de la política convencional y adoptar métodos de intervención más combativos. Hay un aspecto relevante cuya explicación amerita el desarrollo de una investigación independiente, el tema de la violencia política. Destaca el hecho de que a pesar de la violencia ejercida contra los ciudadanos de manera estática mediante la cerrazón institucional que impone una violencia estructural y de manera viva, mediante la movilización de todos los recursos orientados a someter físicamente a los disidentes. Movimientos sociales. Hemos hecho referencia a los repertorios de acción de los movimientos de protesta. Incluyeron en solo muy contadas ocasiones el uso de la violencia directa, menos del 15% de los casos estudiados. Únicamente escasos movimientos estudiantiles y de colonos que le realizaron quema de vehículos o enfrentamientos con la política, y las guerrillas urbanas y rurales, movimientos abiertamente militares. Por más viñosos que fueran, recurrieron a estrategias violentas. Finalmente, el cuarto efecto que identificamos, donde la concentración y centralización del poder político radicalizaba los conflictos sociales, se refiere al destinatario de la demanda social. La movilización popular, buscando efectividad, se enderezaba contra lo que considera el núcleo del poder político, el Ejecutivo Federal, dado que el predominio de éste reducía las capacidades tanto de las otras ramas del gobierno como de los ámbitos estatales y locales para tomar decisiones. La estructura del régimen empujaba a los grupos movilizados a enfrentarse directamente con la presidencia, creando un doble fenómeno, el tema educativo. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Resulta imperativo hacer mención del más importante plan educativo iniciando en el periodo del que correspondió al régimen que acababa de concluir. Realizar su segunda y última etapa fue llamado el Plan de 11 años para la expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria, proyectado para el periodo de 1960 a 1970. Disminuyó el crecimiento del sistema educativo. Se unificaron los calendarios escolares y por cada secundaria general se proporcionó una escuela técnica. Otro aspecto que guarda relación con las metas del plan 11 años, puesto que constituyó el tercero de sus objetivos, es el relacionado con la eficiencia del sistema. La tercera meta del plan fue mejorar el rendimiento terminal del sistema primario. Sin embargo, para atender esa cantidad de niños, su gobierno creó 2.159 plazas magisteriales menos que la anterior, y de esta manera la relación de alumnos por maestro, lejos de mejorar, se deterioró. Pasó de 45.5 alumnos por maestro a 52.6. Esta relación influye seriamente en la calidad de enseñanza. El crecimiento del ciclo superior de la enseñanza media preparatoria fue el único que porcentualmente superó los incrementos logrados por el régimen anterior en materia educativa. Así todo, es manifestada la cada vez mayor insuficiencia en las escuelas preparatorias del Distrito Federal. Por ejemplo, para cubrir una demanda en constante aumento, es muy probable que, entre otras causas, destaque la insuficiencia de los recursos. Sin embargo, la expansión del ciclo básico de este nivel, la secundaria, a pesar de todas las afirmaciones contrarias, fue totalmente suficiente para satisfacer la demanda general y a su vez por el desarrollo del nivel primario.
Telesecundaria. Para solucionar este problema, el régimen hizo una notable inversión al crear el sistema de enseñanza por televisión telesecundaria, aún admitiendo que una innovación de este tipo exige una serie de pasos progresivos. Es preciso hacer nota la reducida contribución prestada por la misma en la solución del problema. A pesar del manifiesto propósito que el gobierno del licenciado Díaz Ordaz expresó en el transcurso de los 2 primeros años de su gestión, en el sentido de dar una solución definitiva al problema de financiamiento de nuestra enseñanza y superior. Las proposiciones concretas del presidente no tuvieron realización y nunca se dio a la opinión pública una explicación del fracaso. En efecto, ni el sistema de colegiaturas en las universidades, con base a un estudio exhaustivo de las condiciones socioeconómicas del alumnado, ni la creación de un seguro escolar y un sistema de créditos, ni el programa de gran alcance para la enseñanza superior, que entre otras cosas prepararía 120,000 maestros universitarios, pasaron de ser sugestiones presidenciales y expectativas que desafortunadamente perdieron fuerza al llegarse a la mitad del sexenio y fueron olvidadas después de los acontecimientos de 1968. A raíz de los acontecimientos ocurridos en el país entre los meses de julio y octubre del 68, que mostraron tanto el grado de concientización de los estudiantes ante los problemas nacionales como su protesta, el presidente de la República lanzó en su cuarto informe la idea de buscar una reforma educativa integral, la solución de los problemas que aquejaban a la juventud del país y motivaban su inquietud. Esta reforma, no obstante, el apoyo solemne en el que el presidente de la República le brindó y de la aceptación que tuvo ante la opinión pública, habrá de ser considerada como una de las más serias frustraciones legadas por la administración saliente. En síntesis, la administración educativa que operó en el sexenio de 1965 a 1970 no solo ha sido la primera en causar un avitamiento en el ritmo de crecimiento del sistema educativo en su conjunto, sino también aquella en que se han manifestado más abundantemente las disfuncionales sociales que viven arrastrando desde hace tiempo la educación nacional. Careció del empuje necesario para acometer en eficiencia su tarea y pese a haber señalado la necesidad de una reforma educativa a nivel nacional, no pudo echar mano los instrumentos requeridos para plasmar en acto las expectativas que despertó en el país. Esta visión un tanto pesimista que contrasta en el tono triunfalista de muchas otras perspectivas, obedece al sincero deseo de contribuir a que nuestra patria superan los cambios estructurales necesarios que nos permiten descubrir vuestro verdadero camino hacia el desarrollo. Dichos cambios y todo cambio general no son posibles sin una autocrítica. Conclusiones del primer apartado. El secretario de Educación Pública fue el licenciado Agustín Yáñez y el licenciado Agustín Yáñez no se les dio seguimiento al plan de 11 años programado al gobierno de Adolfo López Mateos y propuso otra reforma educativa. Sin embargo, no hubo muchos avances. Y al finales del sexenio, el presidente Díaz Ordaz se anunció poner en marcha las siguientes acciones: incremento laboral cultural de la SEP, la alfabetización a través de la televisión 1965, incorporación de materias humanísticas en la educación técnica. Entre 1965 y 1966 se separa de la Escuela Nacional de Maestros y el Departamento de Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Se crea la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial para formar profesores de actividades tecnológicas para la escuela secundaria y los centros de capacitación para el trabajo industrial. El titular de la SEP durante el sexenio fue Agustín Yáñez, el cual propuso revisar la educación con base en los siguientes objetivos: A. Enseñar a pensar y aprender. B. Remodelar la conciencia de la solidaridad. Y C. Abandonar los dogmatismos, practicar el civismo. E. Vincular la educación al desarrollo económico. Con este propósito se creó en 1965 la Comisión Nacional del Planeamiento Integral de la Educación, la cual hizo en 3 volúmenes una evaluación del estado de la educación en México y propuso soluciones. Se hicieron proyecciones a los servicios educativos hasta 1980, dándole especial importancia a la educación primaria. Se hicieron estimaciones de maestros, aulas, laboratorios, así como de los servicios de las áreas de educación media, superior y técnica. Sin embargo, el conflicto estudiantil de 1968 impidió la aplicación de este plan. El sexenio se inició con una intensa campaña de alfabetización, con la idea de que ningún niño mexicano fuera analfabeto. En 1960, la población analfabeta mayor de 10 años representaba el 33.5% de la población total y para 1970 había disminuido a un 22.4%. Tabla de comparación. Durante el sexenio de Ruiz Cortines empezaron los primeros signos donde la sociedad mexicana pedía mayor democracia, pluralidad y participación en las instituciones políticas.
Actualmente, el gobierno es la izquierda. La sociedad empieza a movilizarse con la intención de ser escuchada ante inconformidades donde en algunas ocasiones son tomados en cuenta en procesos políticos, haciendo valer sus derechos. El licenciado Agustín Yáñez no le da seguimiento al plan de 11 años programa del gobierno de Adolfo López Mateos y propuso otra reforma educativa, sin embargo no hubo muchos avances, hasta el periodo posterior de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Se crearon 5 escuelas nacionales de estudios profesionales de la UNAM, Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza, la Universidad Autónoma Metropolitana, varias universidades autónomas estatales en Aguascalientes, Ciudad Juárez, en Chiapas, Baja California Sur y en Tlaxcala. Estas instituciones en la actualidad nos proporcionan la posibilidad de acceder a una educación con mayor amplitud. La reforma constitucional en materia educativa actual dota al sistema educativo nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad. Asegura la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, la creación de un servicio profesional docente, el establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, como máxima autoridad en materia de evaluación. La alfabetización a través de la televisión 1965. En la actualidad, la demanda de un pueblo consciente genera una mejora de opciones. El desarrollo de la lectoescritura fue creciente. Actualmente es una suma importancia, pues los estudiantes frente a una pandemia deben tener el dominio de comprender lo solicitado a través de la educación online. Incorporación de materias humanísticas en la educación técnica 1965. Actualmente, las humanidades son pilares fundamentalmente para brindar a niños y niñas herramientas para entender la complejidad de la sociedad que nos rodea. Conclusión. Sin lugar a dudas, el sexenio donde Gustavo Díaz Ordaz gobernó el país fue una de las épocas más controversiales de la historia política de México, donde bien se vieron mejoras tales como la apertura oficial del metro, mas sin embargo se caracterizó principalmente por el abuso de autoridad, reflejado en la matanza del 68. A pesar de la decadencia en el sexenio, se destacan diversos cambios tales como el impulso de las nuevas reformas educativas por parte del secretario de la Educación Pública del periodo, el licenciado Agustín Yáñez Delgadillo, las cuales tenían como ideal la exclusión de las doctrinas religiosas, dejando la educación a cargo del Estado. Otros de los cambios favorables durante este periodo fue la implementación de los grados cuarto, quinto y sexto de primaria en las zonas rurales, lo que significó un avance notorio en la alfabetización del país, la cual era uno de los retos más grandes que se debía cumplir, pues también se buscó a través de la televisión la difusión del conocimiento, dando pauta a la creación de la telesecundaria en el 68 por medio del método educativo de aprender haciendo. Durante este sexenio, el gobierno se enfocó también en el desarrollo del docente, por lo cual se creó la Escuela Nacional de Maestros para Capacitación para el Trabajo Industrial, donde a través de los cursos capacitadores se buscaba la profesionalización del maestro, lo que influyó en la creación de institutos normales para la especialización en educación preescolar y del nivel superior. Sin embargo, a pesar de los avances ya mencionados, la situación social educativa se encontraba en estados de alerta. Los medios de comunicación mostraban anuncios alusivos a los próximos Juegos Olímpicos, mientras en las escuelas y en las calles cientos de estudiantes serán detenidos, torturados, desaparecidos o asesinados. El problema se propagó en gran medida generando la represión estudiantil más violenta y cruel de la historia del país, posicionando a Díaz como un máximo enemigo de la nación.